Hola a todos. Hola. Aire, nos dice Cristian. ¡Ahí estamos! Ahora sí. Ahora sí, bienvenidos. Hola, Gra. ¿Cómo estás? Acá hay un día precioso hoy. Argentina está brillante. Sí, y acá nos acompañan los fantasmas. Hoy tenemos un programa de misterio y de apariciones, ¿no? Sí, los fantasmas son un clásico universal, porque estábamos viendo con Gra que están en todos lados, en todas las épocas. Desde siempre. Desde siempre existen en América, en Europa, en China, en Japón, en donde te imagines, hubo fantasmas y habrá fantasmas. Y porque parece que forman parte de nuestra historia y tiene que ver con las cosas que vamos perdiendo y van desapareciendo. No por nada, los fantasmas son cosas que regresan. Retornan del mundo de los muertos, ¿no? Entonces la pregunta es si tuviste alguna vez algún fantasma, si lo podés ubicar o localizar, que esté dando vueltas por tu vida, de algo que hayas perdido. Sí, algo que a lo mejor no puedes terminar de deshacerte, ¿no? Y que de alguna manera le querés dar un final. Que vuelve, que atormenta, a veces fue un ser querido, a veces es una historia o una oportunidad perdida. A veces el fantasma es de por qué no hice otra cosa, de por qué no decidí algo distinto, ¿no? Y sigue viniendo, y sigue torturando, sí, y te sí, quita el sueño. Y lo sentís, está ahí, porque todo está bien y de golpe empezás a ver esa presencia, como en las películas, viste que se te empiezan a parar los pelitos y decís, ahí está de vuelta el fantasma. Sí. Y finalmente uno tiene que preguntarse por qué no termina de soltar el fantasma, ¿no? Porque a veces uno cree que está atrapado por el fantasma, pero en realidad el que no los termina de soltar es uno. ¿Y por qué no damos vuelta a la hoja? Sí, bueno, en este programa te vamos a enseñar o te vamos a dar ideas y tips para poder darte cuenta de cuáles son tus fantasmas y que aprendas un poquito a darle pistas, ¿no? Como decimos acá. Pista, a liberar, ¿no? Y dejar ir. Soltarlos, Sí. como un globo etéreos, Lo vi. a donde tengan que estar. Así que esperamos que encontrarlos a ustedes en el chat, que conversen con nosotros mientras vamos ingresando. Vamos ingresando, como en toda buena película de suspenso y de terror, se ingresa despacito en el mundo de los fantasmas. Sí. Pero para esto hay que retroceder y ver qué sucedió antes. Porque siempre el fantasma viene después. ¿Después de qué? Después de la pérdida. Después de la pérdida. Y a la pérdida la vamos a llamar por ahora duelo. Duelo. Un duelo que aparece como una ruptura, ¿no? Como si cayera un rayo sobre la torre y nos caemos y algo rompe el orden establecido, ¿no? Veníamos de una manera y hay algo que no esperábamos, que no buscamos, que no nos vimos venir y que se va. Y que definitivamente cambia nuestro mundo. La palabra duelo viene de dolor. Y el duelo es con dolor, no lo puedo atravesar de otra manera. Es con dolor. Aquí los que quieran atravesarlo de costadito o pasarlo así, ¿no? Yo no lo vi. No. Porque si no nos sumergimos en el duelo, vuelve. Exacto. Y vuelve en forma de fantasma. Es algo que no nos esperábamos, como dice Gra, que vuelve. A veces tiene que ver con aceptar una enfermedad que nos llega en la vida o con un accidente que deja secuelas. Y no es algo que queríamos que suceda. A veces es la pérdida de alguien muy muy cercano, a veces son los padres, a veces es un amor perdido, pero tiene ciertas características, ¿no? Sí. Y una de las características es que no te avisa. No te avisa. Cuando llega y no estás preparado. No estás preparado. Aunque supieras que en algún momento algo podía suceder, en ese momento decís, no, ¿ahora qué hago con esto? Y cuando sabes que no estás preparado es justamente donde lo perdiste. O sea, hay gente que arma todo como... Hay mucha gente que viene como a prepararlo previamente, pero no, porque sucede en el momento que sucede. Sí, por más preparado que uno cree que está, en ese momento es un baldazo de agua fría y no hay forma de estar prevenidos. Y esto es importante porque por ahí si están en ese momento de este duelo, de que les cayó el rayo y en el momento de dolor tan profundo, este programa es para un poquito después.
Sí, y como para que se den cuenta si están ahí en ese momento, cómo prepararse o no prepararse, pero saber que están ahí. Sí. Y, por ejemplo, en los momentos de duelo, de dolor profundo, de desesperación, hay desolación, y pasa algo muy extraño con el tiempo. Sí, ¿no? Como que el tiempo se detiene, Sí, se rompe el tiempo. se rompe. Porque es como que aparece un pasado presente que cristaliza las situaciones. Y de pronto uno se vuelve obsesivo, Ah, ¿cómo sería? que empieza como a circular por tu mente siempre lo mismo. Los mismos pensamientos. La misma escena, la misma pérdida, Y las imágenes se repiten. una y otra vez, y parece que el tiempo no pasa. Exacto. Se rompe la linealidad. Cuando hablamos de linealidad decimos presente, pasado y futuro. Bueno, sé que hay una... No, desaparece toda la linealidad y todo es presente y todo es presente doloroso. Sí, y como es tan abrupto y como no lo esperamos, aparecen tantas preguntas. ¿No? ¿De qué pasó? ¿De qué hice? ¿De qué pude haber hecho? De golpe no entendemos lo que sucede, ¿no? ¿Cómo se fue? ¿Cómo me pasó esto? ¿Hice algo? Entramos en shock y nos cuesta salir de ese shock. Sí. Entonces viene otro y dice, bueno, el tiempo es lo que no tengo ahora. Porque no existe el tiempo en Es este que yo momento. quiero ser feliz ahora. Ya. Quiero que vuelva. Y quiero que esto no haya pasado. Claro. ¿Por qué pasó? Sí. Y ahí ¿Por entramos qué? en un lugar caprichoso, ¿no? Sí. Muy caprichoso, de que no, y no puedo ser feliz, y si esto así ya no hay solución. Y entramos en un lugar caprichoso porque no hay futuro para mí sin eso que perdí. El verdadero duelo es rehacerse a partir de la falta, Sí. de la desaparición de algo que pertenecía a una experiencia vital con un otro, nuestra. Esta palabrita nuestro, desapareció. No está más. Y a veces había códigos compartidos, ¿no? O anécdotas, o palabras, o cosas que nos rememoraban a ese vínculo, a ese espacio construido, que ya no vuelve. Y eso es lo que es tan difícil de asimilar, ¿no? Porque ¿qué hago con esa que era yo en ese momento, y con esa persona y en ese lugar? Y a veces cuando uno pierde a los padres, ¿no? También pierde un rol que ya no vuelve a recuperar. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con estos duelos de lo que no vuelve, ¿no? De que ya no sentimos que ya no somos ese hijo, de que sentimos que estos duelos a veces pasan en situaciones esperables, ¿no? Como llegan los hijos, el embarazo y ya nunca somos, ¿no? Esa persona que fue antes. Y en cuanto a acompañar, ¿no? Estas pérdidas, uno se siente también inadecuado. Sí. ¿Cómo acompañas al otro? A veces alguien se acerca y dice, bueno, todo pasa. Ya va a pasar. Ay, no es lo peor. No es lo peor, es lo peor, sí. O sea, ¿cómo acompañar esta ruptura temporal? ¿Cómo acompañar el dolor del otro? A veces es mejor el silencio. Hubiera querido que estés bien. Pero no está. Ya vas a conseguir otra persona. Ya te vas a volver a enamorar. Y uno desde ese lugar de la pérdida no puede pensar en nada. Bueno, también comprender que es muy difícil acompañar los duelos. Sí, que el momento de dolor hay que sufrirlo. Hay en las literaturas psicológicas, y ustedes lo van a escuchar en los programas, cualquier programa, hay ciertas etapas del duelo a las que no nos vamos a referir. Solamente estamos hablando de la sensación del duelo en donde todo se agiganta, donde la sensibilidad está siempre circular, siempre circula en una misma medida y bueno, una vez que uno está ahí, las etapas que nos importan, está bien, diferentes etapas, pero las tengo que atravesar. Lo que debemos saber es que hay que pasarlas. Exacto. Sí, y que cuando alguien está en ese momento también hay que respetarle ese momento, porque a veces tendemos a querer decirle algo, a querer darle la respuesta, a querer mostrarle que hay una salida. Y también entender que el otro necesita ese espacio de dolor para llorar aquella pérdida. Y reconocer que hay un tiempo para la aceptación. Y que los tiempos son personales, que no hay un tiempo, un parámetro
determinado. Puede ser 6 meses, puede ser un año. Ahora, si estamos en una pérdida que lleva 20 años, estamos en otro campo. Ahí estamos entrando en los fantasmas y en cómo armamos un fantasma, ¿verdad? Por lo pronto ese fantasma no es actual. No. O sea, el duelo ya pasó, la muerte sucedió hace, pongamos, menos tiempo, 4 años. También es largo, puedo extrañarlo, pero ya debo resolver los duelos. Sí. Y entonces empieza a haber como un registro de algo extraño. ¿Viste las películas? Sí, que empieza a generarse una atmósfera que va como en aumento, y creciendo, como en la música, ¿no? Que de a poquito, viste, toda la vida es normal, hasta que no, se empieza a tejer un clima de terror en las películas, de suspenso, ¿no? Pero lo que hace este clima es como fragmentar el mundo real. Se produce un quiebre, porque está el mundo real y el mundo en el que empieza a moverse el fantasma. Y la cuestión es que en este mundo en donde se mueve el fantasma, ya no hay nada de mí de lo que había previamente. No puedo recuperarme. Sí, uno no puede salir de esta atmósfera en la que empieza a ir metiéndose, porque el fantasma siempre retorna del mundo de los muertos, de alguna manera, del mundo de aquello que fue perdido, que ya no está. El fantasma viene de este mundo, entonces uno queda como atrapado en este intermedio, de que no estamos vivos ni estamos muertos, pero circulamos con este mundo fantasma. Fantasmagórico. Sí. Y entonces el pasado queda congelado, como decíamos, y el pasado va determinando este presente extraño en el que estamos. Y para que te des cuenta, tenemos algunas señales. Por ejemplo, vos antes eras poderosa. Podías hacer esto, podías hacer lo otro. Tenías ganas, tenías proyectos. Te reías. Estabas ahí. Y de pronto te sentís tan débil. Perdiste tu capacidad de poder. Sí, sentís que no podés con nada, que no querés. Y lo único que querés es quedarte adentro, por ejemplo. Sí, recordando aquello que fue. Sí, o dormís más. Es verdad. Dormís más, Es no verdad. te querés levantar. Sí, y de alguna manera hasta queremos invocar los fantasmas, ¿no? Los traemos. Entonces empezamos a volver animados los objetos, ¿no? De empezar a darles vida y llenamos, no tocamos las cosas, las dejamos como están, y hay habitaciones que quedan cristalizadas, ¿no? O hay situaciones, o seguimos hablando con las cosas, con las fotos, ¿no? Y no permitimos que nadie lo toque. Que no se mueva. Entonces, nadie. El fantasma sigue habitando estos espacios. Y de eso no se habla. ¿No? Y en las películas de terror, ¿viste esas casas que quedan impregnadas? Sí. Y vos entrás y sos tomado Sí. por una fuerza etérica que no sabés si sos vos o el fantasma. Y finalmente pasa algo de esta coincidencia, que es que te convertiste en algo de ese fantasma. Sí. Y ahora estás poseído. Y ahora estás poseído. Y entonces empezás a tener esas costumbres horribles que siempre criticaste, pero que como no soportás la culpa de no haberlas querido, salen en vos. Exacto. ¿No? Y decís, ay, bueno, algo de él tengo, algo de ella tengo. Entonces habla igual. Ahora soy mis padres. Camina igual. Ah, bueno, sí. Entonces se convierte en el padre de los hermanos, ¿no? Y estamos poseídos por ese fantasma. Porque para darte cuenta y dar vuelta a la página, tenés que ir reconociéndolos de a poquito. Claro. ¿No? Es cierto. Sí, hay algo de esto. Dicen que no se está viendo bien. Así que estamos complicados con la imagen. Está fantasma. Se escucha bien, pero no se ve bien. Ajá. Que avisen, no sé si esto retorna. El sonido, avisen si el sonido sale bien. Sí. Para ver qué hacemos con esta situación. Muy bien. Bueno, algo que hay que entender de los fantasmas es que el fantasma no es el que se fue. ¿Cómo es eso? ¿No? El fantasma es algo que está intermedio y en transición, porque el fantasma no es el ser querido que partió, la persona que murió, la persona que nos abandonó, que sale de nuestras vidas, ¿no? El fantasma no es mi familiar. No, ¿qué es el fantasma?
El fantasma es aquello que es tan sutil que ustedes van a entender en cuanto lo mencionemos. El fantasma es el espacio que se generó con ese otro cuando la experiencia era vincular. Quiere decir que entre Verónica y yo hay un espacio que no estamos viendo, ni ustedes ven, que se construyó de palabras, de risas, de desacuerdos, de entretenimientos, Sí. que solamente se creó con ella. ¿Qué es único? Especial, tiene su nombre, tiene mi nombre, y en este espacio, que lo vamos a llamar de transición, Sí. que es un espacio vincular, hay una entidad que somos las dos combinadas. Sí. Tiene cuerpo, tiene dimensión, Ujú. tiene peso, y nosotras nos movemos aunque ella no esté presente, sabiendo que ese espacio está intacto. Sí, que es único y que no se puede transferir a otro. Ahí es donde no podemos hacer la sustitución, ¿no? A veces nos pasa, ¿viste? Cuando una persona Sí. está muy lejos y que parece que está muy cerca, igual Sí. es porque ese espacio construido entre los dos no sufre nada, rajadura ni nada. Yo sé que está acá, Sí. aunque esté a miles y miles de kilómetros. Sí. Ahora, cuando el otro desaparece, algo de este espacio pierde pertenencia. El espacio cae, ¿no? Y lo que nos cuesta tanto a veces aceptar es que pasa con la que era yo en ese espacio, ¿no? Con eso que solo pasaba en este vínculo, en esta relación, y que se va con el otro. Y este es el gran duelo. Y este es el gran duelo. Que eso que se va con el otro es irrepetible de manera real. Claro. Hay que entrar en aceptar que esos recuerdos sean parte de los recuerdos Sí. y no sean parte de los fantasmas, Exacto. ¿no? Porque si no podemos ser tomados por esos fantasmas y no queremos salir, hablamos solos. Hay un espacio-tiempo en cualquier duelo en donde hablar solo con la persona que se va es muy natural, pero si después de 10 años sigo hablando con los fantasmas, es un poco... algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Acá Gabriela nos pregunta, ¿cómo hacer para que el pasado no nos condene en el presente, ¿no? Y bueno, esta es como una de las partes más difíciles de atravesar, ¿no? Que es que hay un punto en el que tenemos que soltar las esperanzas de que lo que se fue, se fue. Y lo que dejé ahí, lo dejé. Sí. Lo que no hice, no lo hice. Cuando vos hablas de condena, a mí me surge la palabra, bueno, ¿qué no hice? ¿Qué no dije? Claro. Y al revés, ¿qué hice? ¿Qué tendría ¿Qué que haber dije? hecho? Claro. Cuando hay una pérdida real, la mente vuelve a aquello que Sí. pudo haber hecho y quiere cambiar. Esto es algo tan natural en nosotros, porque queremos ir a reparar, pero sentimos Sí. que esa reparación no es posible ya. Entonces, ¿vieron que en las películas siempre hay algo de los rituales? Sí. Verónica les va a contar, porque es la parte que le Sí, gusta. creo que el desenlace de todas las películas o los cuentos sobre fantasmas tiene que ver con que hay una especie de exorcismo o de ritual para liberar al fantasma, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? En los casos en los que termina mal la historia, gana el fantasma, entonces el protagonista termina ingresando al mundo fantasmagórico y ahí es cuando nos convertimos en un fantasma y ya no podemos conectar ni ser feliz y vivimos en este mundo fantasmagórico. Pero cuando el desenlace es positivo, hay una liberación que nos vuelve a reconectar con ese mundo que se había fracturado y vuelve de alguna manera a hilarlo. Entonces, en esta construcción, alguien puede decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Claro, ¿cómo hacer? ¿Cuál es el ritual? Sí. Dame la fórmula. Pasa que el ritual es tan íntimo. Y tiene que ver con la construcción de ese espacio original que vos tuviste con la pérdida, con la persona en la pérdida. Exacto. No hay un ritual que entonces mezclo 3 cucharadas de, revuelvo un poquito. Sí. La alquimia es interna y la alquimia sabe cuáles son los lugares que vos tenés que ir a reparar. Entonces cuando te das cuenta que algo de eso está en el pasado y vuelve, está en tu deseo repararlo, pero vuelve, de alguna manera tendrás que elegir, elaborar
cómo vas a volver a ese momento, a un armado de aquello que faltó, personal, y lo vas a reparar, para darle un cierre, porque los fantasmas son esos lugares que dejaron una marca. Siempre que hubo un fantasma deja una marca. Siempre, los fantasmas dejan marca. Y la posibilidad de construir el espacio también tiene que ver con una posibilidad nuestra. Y podremos armar otros espacios, pero ese ya no, y ese hay que darle un cierre. Y a veces ese cierre tiene que ver con recordar al ser querido en algo que hacemos, ¿no? Sí. En una receta que preparamos puede estar presente, en un homenaje, ¿no? Que le dé el lugar que tuvo, que lo honre y que libere. Sí. Y que nos pueda permitir abrirnos nuevamente a lo que sigue, porque nosotros seguimos vivos. Claro. Allí es donde uno deja de encadenarse eternamente al fantasma. Sí. Y donde el fantasma se lleva lo tuyo, te convertís en uno. Y te convertís. Acá Ani nos dice que sus fantasmas son todas las cosas que no pudo resolver en su pasado y que aún hoy pasan factura. Esto a veces nos pasa, ¿no? Seguimos con los fantasmas de lo que podría haber hecho, de lo que tuve que hacer, de lo que no está cerrado, ¿no? Hay algo del deseo ahí puesto, Sí. todavía, aún en el Sí. presente. Esto es como una buena línea como para seguir, ¿no? Sí, Hay algo del deseo que insiste. sí, sí. Un deseo que no se concretó o que quedó coartado, ¿no? Y que nos deja detenidos. Entonces hay que preguntarnos qué perdimos, ¿no? Con ese fantasma. ¿A qué nos está diciendo? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Porque hay siempre una intención. Cuando uno los sostiene Sí. y los deja, como viste en el globito ahí, y los tenés del hilo. Sí. La que lo tiene del hilo sos vos. Sí. Entonces, ¿para qué lo sostengo? Claro. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación por el cual yo sigo sosteniendo este globito del pasado? ¿Quiero dar un paso y hacer mi deseo y recuperar aquello? ¿Puedo? Porque también hay un principio que se llama principio de realidad. Sí. ¿No? Les pasa mucho, por ejemplo, a los futbolistas, aunque quieran recuperar ese fantasma del cuerpo sano y joven y deportista, Sí, sí. llega una edad en que hay que dejar partir el globo. Se tienen que jubilar y todavía son jóvenes y cerrar parte de los ciclos, ¿no? La dificultad en cerrarlos es no aceptar las leyes de la vida. Y entonces programar el ingreso a otra etapa que sería ya no en el pasado, sino en el futuro. Porque si no entra el fantasma de soy infeliz. Nunca nadie me va a dar lo que yo necesito para ser feliz. Sí. Toda mi felicidad quedó allá y nada de lo que hagas, nada de lo que digas, nada de lo que pienses va a hacer que yo vuelva a ser feliz. Ya no se puede, porque ya la felicidad la viví y ya es algo que no es para mí. Entonces quedo atrapado en el fantasma de todo tiempo pasado fue mejor. Sí, y dejo a los demás anudados en una imposibilidad, Sí, ¿no? Y en una queja mía donde los demás todos son imposibles. claro. Así que resolver qué estamos sosteniendo a partir de ese hilo quiere decir que te empezás a dar cuenta para ir cerrando etapas del pasado, cerrándolas bien cosidas Sí. para poder retomar. De lo que hicimos y lo que no pudimos hacer, esto que decía Ani, lo que no pude, ¿no? ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo abrir ahora en mi vida? En vez de seguir cerrándolo de afuera. Mavi dice que es difícil mantener viva la memoria de aquellos que amamos y soltarlos para que no quedar atrapados en el pasado. ¿Cómo lograr el equilibrio? Mira, es muy Está muy interesante esa pregunta. La verdad que Porque sí. a veces se genera como una culpa, ¿no? De que pareciera que seguir adelante es traicionar la memoria del que se fue y es olvidarlo. A veces pasa hasta en las relaciones, ¿no? Cuando uno deja una relación y empieza a construir otra, están los fantasmas del ex, ¿no? O con los familiares a los que amamos, que en algún momento pareciera que la forma de honrarlos sería seguir llorándolos. Bueno, pero ahí vos cambiaste el verbo. No es recordar, sino honrar. Exacto. Cuando uno honra aquello que te dejaron, honra el espacio, la experiencia. Sí. Y ese espacio que antes estaba acá conformado entre el sujeto, si uno lo visualiza, ingresa rápidamente. Este espacio ahora me pertenece. Yo lo tengo en mí. Sí.
esa posibilidad de crecimiento, de lo que me enseñó, de la experiencia del otro, de las risas, ahora lo tengo en mí. Saber que es nuestro. Es nuestro y con esto puedo honrar y recrear. Exacto. La palabra recreación quiere decir volver allí el deseo, la alegría, no la negatividad, lo imposible, ya no lo tengo, la falta, la queja, porque se fue, no entiendo nada, sino valorar que lo tuve, que estuvo acá, y fue nuestro. y que puedo hacer de mí algo en homenaje, ¿no? Para esto hay que atravesar el duelo. Parece que atravesar. Lleva un tiempo, no es algo que uno diga, si estoy en plena pérdida, no es algo que pueda hacer, ni algo que alguien me pueda decir, bueno, ya es tiempo. No, esto es algo personal. Lleva tiempo. Un ritmo interno. Lleva tiempo. De a poco uno va soltando y va dejando de estar presente con esos fantasmas como única forma de sostenerlos. Y esto pasa mucho con, vamos a poner en las emociones, ¿no? Sí. Con los fantasmas de los ex. Sí, los fantasmas de los ex. sobre todo cuando no fue uno el que soltó. Sí. Cuando ingresa uno en un duelo, en una pérdida, porque el otro suelta este espacio maravilloso que uno creía que era maravilloso. Y que uno quería seguir sosteniendo, ¿no? ¿Y quién es uno ahora sin el otro? Porque parece que se lo lleva. Sí. El maldito. Sí. Maldito fantasma de los fantasma de los ex. Y parece que nunca va a terminar ese ciclo, ¿no? De pérdida, de dolor. Y que se empieza a generar algo de la comparación, porque también hacerle lugar a alguien es, ¿no? Es como corremos al otro que fue y que queda como idealizado por momentos, ¿no? Acá lo racional y el principio de realidad es fundamental. Sí. Cuando uno sufre una pérdida que no puede soltar, debe ingresar en lo más drástico del deseo es, no lo tengo en presente, no voy a hacerme esperanzas, no hay expectativas, y generar algo del límite racional en tanto se pueda, ¿no? Para salir de la circularidad del pensamiento en, va a volver, me va a llamar. Claro, entender que no, que algo se terminó, que no vuelve y que ya está. Aún cuando en algún momento esto pueda cambiar, es importante para salir de un duelo aceptar el momento presente. El momento presente, ahora, hoy, en este instante, que el otro no está. Sí. Ani nos dice gracias por sus bonitas palabras, quiere despedirse de sus fantasmas de una vez por todas. Bueno, este es un buen modelo para ponerle un límite a tus fantasmas y cada vez que aparecen en la repetición de ese espacio perdido, que ya está perdido, decite, ya está perdido. Ya está. Despedirse de aquello que hoy no está, que no está. Aunque duela, no está. Bien, y desde ese lugar volver a construir otros espacios, ¿no? En la medida que esa energía que gastás allí y que te lleva tiempo y te lleva agotamiento, ¿no? Se pone disponible para hacer otra cosa, de a poco uno va logrando, no descartar, sino de recuperar aquello posible, positivo que te dejó. Y entonces otro de los tips es volver a uno y decir, bueno, a pesar del dolor, a pesar de tanta pérdida, a pesar de la infelicidad que tuve, ¿qué aprendí? ¿Qué me dejó? ¿Cuál es la experiencia posible? Claro que esto no se puede hacer al momento. No, al momento no, porque hay un momento en el que empiezan a convivir las dos realidades, ¿no? Y tal vez en algún momento lloramos y extrañamos y en otro momento nos descubrimos riéndonos por algo que sucedió, ¿no? Es ese momento en el que empiezan a vivir estos dos momentos en simultáneo, ¿no? En los que de golpe empiezo a descubrir algo nuevo que me conecta con algo de que estoy contento. Y puede ser que al momento después estemos tristes. Y justamente cuando me conecto con eso que me dio risa, tengo que revisar en mí porque eso que me dio risa es una modalidad propia que se puso en el dispositivo vincular. Exacto. Entonces hay que volver a traerla a uno, ¿no? Hay que poder darle esa entidad, ese peso como de lo propio
Sí. para saber que está dentro. Sí, que sigue estando en nosotros, que la posibilidad de construir aquello que se fue era nuestra. Y eso no nos lo saca nadie. Y la posibilidad de amar, y la posibilidad de entregarnos, y la posibilidad de divertirnos, y la posibilidad de construir un espacio maravilloso con el otro, si lo hicimos es porque la tenemos. Y eso no se lo lleva el otro, eso queda, se elabora y queda. Y funciona como un cofre de tesoros que después vamos a poder llevar a otros lugares. Bien. Ahí donde uno está parado y se da cuenta que lo que está portando es portador del fantasma de los tormentos. ¡Ay, sí! Me encanta. Portador de los fantasmas de los tormentos y todo el mundo se aleja. Porque Sí, llega un momento sí. en que los demás no pueden hacer nada con esto. Te vas a dar cuenta que ya ni siquiera hay lugar para comentarlo, comunicarlo. Ya no hay lugar Ya no hay porque nadie que quiera escuchar. se van, se convierten todos en fantasmas. Porque ya está. Ya pasó. Se nos está yendo el Se nos va programa. un programa tan lindo. Bueno, podemos retomar en el próximo, si te parece. Sí, podemos retomar algunos duelos que quedan por ahí pendientes que elaboramos. Sí. Por ejemplo, el duelo del cuerpo sano. El cuerpo sano, el duelo del cuerpo joven, que ya no vuelve, ¿no? El duelo de los lugares de tu infancia. El duelo de la infancia, de la adolescencia, Sí. que se reedita con los hijos adolescentes. Sí, entonces vamos a entrar un poquito en ciclos y bueno, y ver qué hacemos con eso. Sí. Bueno, los esperamos a todos. en el Muchísimas próximo. gracias. Chau.